Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día jueves se suponía que tenía que venir Nicolás Céspedes, pero anda de viaje, así que le mando un besote y en su reemplazo traje a un querido Héctor Maturana. ¿Cómo estás? Estaba en la banca, acá estoy, titular hoy día, acá tratando de colocar la cara, tratando Ah, de pero hacer lo posible ser un césped, que es un goleador. oye, es que justo hoy día, y se dio así como estas cosas mágicas que pasan en la vida. Bueno, les quiero contar, queridos auditores, que nosotros con Héctor empezamos un curso ayer que se llama, no me acuerdo bien cómo, pero habla de los distintos actores políticos y de cómo es entender mucho mejor, obviamente nosotros preparándonos para entregarles mejores análisis a ustedes. Y estuvo tan buena la clase que decíamos, oye, ¿cómo no vamos a compartir esto? Y resulta que el día de hoy, 5 de octubre, está de aniversario el plebiscito del sí y el no. Y justo que la clase que tuvimos ayer era de esto y la clase era con Max Colodro, así que entre los dos estuvimos escuchando ahí atentamente y hubo varias cosas que por lo menos conversábamos antes de entrar que nos llamaron bastante la atención, así que vamos a compartir eso con ustedes. Y parto preguntándole a mi querido Héctor, ¿en qué estabas tú el 5 de octubre de 1988? El 5 de octubre, a ver, cuando ganó el no, estaba con unos amigos y decidimos ir a la marcha del no, de la victoria. ¿Y por qué? Porque en ese momento yo después tenía 19 años. Y claro, y al final era la entretención de ir a una cuestión, porque en esa época recordemos que en el contexto había pocos eventos masivos de concentración de personas. Pinochet estuvo 17 años, está en pleno gobierno, o ya acabándose ese gobierno, pero había yo tuve la época, me acordaba justamente del tema de otra cosa cuando tú no salías de la casa, ¿cierto? Entonces, este evento iba a una marcha grande, fuimos, y fuimos como amigos porque en realidad era la entretención, era como entretenido. Esa es la verdad, eso estaba haciendo ese día. Y me acuerdo, tengo la imagen en mi cabeza, fue un año bastante interesante esos años. Bueno, primero el tema del sí y el no. Me acuerdo claramente cuando sale Matei y dice, aquí perdió el sí, y lo dice él. Me acuerdo de ver con el secretario general de Ah, tú gobierno, estabas hablando del general Matei, no de Evelyn Matei. no, el El papá de él, general Matei. y Ok. él enfrenta a los medios, o sea, bien tarde, y dice, señores, hay que sacar la pelota a la bomba, perdimos, o lo va a entender que perdió el sí y ganaba el no. Y me acuerdo que en el día también un secretario de gobierno que había, no sé cómo se llamaba, él dilataba la información y como que se ponía nervioso, y claro, porque al final él no iba ganando. Pero eso, me acuerdo de la cabeza, tengo esos recuerdos de esos años, y me acuerdo del día siguiente las portadas, me acuerdo también las portadas anteriores, eh, y al final se dio eso, al final ganó el no, y a pesar de ser como anoche lo discutía Max, explicaba Max Colodro, un gobierno, una dictadura, un militar, con toda una impronta bastante dura, tuvo un 44%, ¿cierto?, del sí, lo que Ujú. habla y explica un poco de esa división que tenemos hasta el día de hoy. Yo creo que hay una división, y como dijo Max Colodro, que me gustó mucho, el único consenso que existe respecto al 11 de septiembre del 73 es que fue día martes. Me dio mucha risa ese comentario porque el resto, no hay consenso. O sea, han pasado 50 años del 73 y el resto no hay consenso. Y respecto a esto otro, que es el día y el no, el 5 de octubre, claro, sí, es una victoria, entre comillas, de la oposición a Pinochet en ese minuto, pero bajo las reglas Oye, que pero dictaba la Constitución del 80. ya, pero te fuiste al tiro en la profunda, no te aguantaste a ir No, directo no, para es allá. que, Y yo es que quería te voy a contarte en qué explicar. estaba yo, po. Yo te pregunté Ah, así en pero qué tú estabas no tú y estabas no me ahí. preguntaste en qué estaba yo y te fuiste Tú al no tiro. estabas. Sí, Ah, sí sí estabas. estaba, sí estaba, Ah, yo ¿qué idea existía y tenías? tengo, yo tenía 5 años, no, cuatro, No, entonces no estabas cuatro. ahí. Pero tengo un recuerdo de esto, porque yo en ese tiempo eh, estaba en la misma pieza que mi mamá tenía una cama y yo tenía la cama al lado, y Ah, en guau, mamá el, dependiente, 100%. mira, más que dependiente eran por las condiciones de la vida, porque mi mamá se había separado de mi papá y Ah, estábamos en la chuta, ya. casa de mi abuelita, entonces estábamos las dos en la misma pieza nomás. Ah, Pero ya, lo que, ya, ok. no, metiste las patas, asúmelo. No, Bien, pero preparado, bien, era, bien.
condiciones Mi de la hijo vida. de 10 se va a mi pieza siempre, y mi hijo de 10 que tiene 10 años, se va a mi pieza Ah, siempre. sí, pues el otro día me contaste que se cambiaban de cama y yo tengo la esperanza de que Siempre. mi hijo no se cambien de cama todavía, pero no, no era mamá dependiente en ese minuto precisamente, sino que eran las condiciones en las que estábamos. Pero más allá de esa historia, era porque me acuerdo que en el closet de esa pieza había una chapita así, del sí con el dedito para arriba. Entonces tengo esa imagen de recuerdo de niña, que es lo que recuerdo del sí y el no, que mi familia, mi mamá iba por el sí en ese tiempo porque mi abuelo era vendedor, entonces era bastante complejo para las personas que estaban en ese mundo, El señor que Vilches. el señor Vilches en su minuto, sí, pero fue para el 73 porque mi abuelo falleció como el 75 de un ataque al corazón. Entonces, sí, mi mamá era muy chica de haber tenido, mi mamá tenía 18 años cuando falleció mi abuelo. Entonces, la historia de nuestra familia estaba marcada por todo aquello que se vivió en el 73, de las colas, de lo difícil que era para una persona que era vendedor, ¿cachai? Y mi familia viene marcada por eso y tengo un tío, para los que no, oye, estaba aprovechando de contar la historia aquí, iba a ser con un programa más relajado, a pesar de que estamos hablando de cosas súper profundas. Em, que efectivamente estaba muy marcado por Renovación Nacional. Mi tío fue uno de los fundadores de Renovación Nacional y después diputado durante muchos años de Renovación Nacional y después de la UDI. Así que Ah, se teníamos cambió de como que partido. A ver, se migró. migró porque supuestamente Valdo Procurica le había hecho un chanchullo allá en Eso Antofagasta, no ocurre en en política, o Copiapó. sea, se habla ahora, eso no ocurre jamás en política. No, no, no digas eso. Ya, pero el tema está, Héctor, es que lo que pasó fue que mi familia venía con esta línea política siguiendo a mi tío de para Ya. dónde él iba. Pues y él venía como de ese mundo más de renovación nacional, minero, pero para allá, porque estudió ingeniero en minas. Así que, y se metió después a la política y era, de hecho, les aprovecho de contar a nuestros auditores que mi tío le decían Han Solo en su minuto, porque era el único de la derecha que votaba por el royalty minero. Y entonces lo molestaban y lo agarraban para el liceo. Mi tío era Carlos Vilche, igual que mi abuelo. Bueno, pero más allá de eso, en eso estaba yo, po. Viene de una familia que tradicionalmente votaba de derecha y votaba en ese minuto por el sí con el dedito para arriba. Y mi mamá quedó con cola y como igual era joven, mamá, de haber tenido 27 años, nunca se ha metido en nada de política ni nada por el estilo, así que no tenía grandes conversaciones al respecto. Es como que gana nomás. Pero ¿sabes qué? Yo siento que el tono de ese minuto, a pesar de la dictadura militar y todo el cuento, el tono político no era tan agresivo. Siento mi percepción de los 20 años de edad, 18, quizás uno ilusamente, pero sentí que el tono político no era tan duro como el día de hoy, sí lo siento hoy, en los últimos 10 años, el tono político, y quizás, bueno, también lo explicaba Max Colodro ayer, pero los Mm. polos, Está salir mucho más y polarizado. claro, yo siento Sí. que hoy día sí hay mayor polarización, un poco más, o sea, y más violencia y más romper las normas y reglas que, me refiero a normas constitucionales que están vigentes actualmente. Más que en ese minuto, fíjate que las personas siguen, ¿no? Etcétera, pero la vida siguió, llegó Patricio Elwin, yo creo que Elwin hizo un muy buen gobierno, siento yo, también, dato, correlación entre éxito popular y cierto crecimiento económico, también lo que tuvimos ayer. Elwin creció un 7%, entonces claro, el país iba Ya, pero rápidamente de nuevo, evolucionando. Me arranqué, ya Héctor, me de nuevo arranqué. te estáis arrancando y yo sé que tenemos mucha ansiedad de contar todo lo que vimos ayer, pero Vamos vamos por parte, ya despacito. vamos, Entonces, vamos. pasamos ya en qué estábamos tú y yo en este minuto y cómo lo percibías tú. Yo creo que es la entrevista de ayer, o sea, no la entrevista, porque el curso, la clase que dio Max Colodro ayer fue súper interesante en el sentido de que permitía ver otra mirada. Yo no habías hablado con alguien o escuchado esa parte y cómo él lo percibía, porque tú acá señalas a tus 19 años, yo no sé cuánto él habrá tenido Max Colodro en esa época. Yo tenía 4, tú tenías 19 y cómo se percibía de que ibas a ir a la marcha porque habían chiquillas y no por lo que Claro, se estaba jugando el país. No, no era el había un jolgorio, peso, perdóname, era el jolgorio, era la fiesta, entonces vamos a la fiesta. Sí, eso fue. ya, pero eso fue para tu grupo, para tu visión,
Para mi Qué familia pasó banal. como súper desapercibido. No, pero es que está bien porque es una reflexión sobre cómo se viven los procesos que para algunos son históricos y van arrastrando distintas cosas y para otros nada. Ayer estaba fui a escuchar a Lucía Santa Cruz en la Universidad San Sebastián en en un diálogo sureño que estaba organizando gente del sur. Y la trajo y estuvo muy interesante porque ella también contaba otra anécdota, que su papá era embajador en Inglaterra y tenía a Puta, Sergio Nofre Jarpa, otro nivel. otro nivel, ya, pues si estamos a otro nivel, nosotros estamos aquí desde el perraje de que mi abuelito era vendedor y mi Mi mamá papá en era vendedor, verdad yo estaba partí como vendedor, estudiando, así que lo mismo. ya, pues, entonces, de familia de vendedores. Y Vendedores de no humo. podemos, ¿ah? ¿Sí? Somos vendedores de humo, heredamos eso. Ya, bueno, la cosa es que estaba con Sergio Nofre Jarpa, su papá, y ella cuenta la siguiente anécdota. Estaban en la embajada y Sergio Nofre Jarpa iba a hacer un discurso sobre lo increíble y maravilloso que era Chile en cuanto a sus institucionalidades. Y estaban hablando de este discurso cuando le llega una notita que dice que hubo un boinazo el año, no me acuerdo si era 59, creo que decían, de las Fuerzas Armadas. Entonces, toda esta institucionalidad se caía. Voy a ver si encuentro bien cuál era el dato, ¿ah? Porque me falla la memoria, pero se caía había una sensación de estabilidad, pero en lo profundo hay un gran quiebre. Y eso fue una de las cosas súper interesantes que estábamos conversando el día de ayer, o sea, no conversando, porque fue una clase, no vino a conversar con nosotros, él nos vino a contar, Exacto. Max Colodro. Perspectiva, eh, punto de vista Claro, la académico. perspectiva. Y de hecho yo le hago esta pregunta y me dice, es cierto, y para él un gran quiebre institucional era la reforma agraria. Y en ese sentido, desde la reforma agraria para adelante, fue cómo cambiamos y cómo hemos ido iterando en Chile distintos modelos para encontrar una nueva forma en- de, de encontrar el poder, o sea, cómo nos relacionamos como ciudadanos, cómo se entiende la creación de riqueza dentro del país y cómo nos entendemos como sociedad desde este quiebre de la reforma agraria hacia adelante. No lo tenemos claro y no nos hemos puesto de acuerdo. Por eso es interesante cuando dice, bueno, ¿qué significó en marzo de 1973? eh, no en marzo, el 11 de septiembre de 1973 el golpe, lo único que estamos de acuerdo es que fue día martes, porque esto viene de tan atrás que hay cosas que no nos hemos puesto de acuerdo tan profundas que ni siquiera somos conscientes que no estamos de acuerdo. Entonces, si no tenemos conciencia de cuál es nuestro problema, es muy poco probable que eso se pueda resolver. Y ahí es donde le sumamos lo que tú querías decir y ahora cuenta el tema de la economía. Ya. ¿Qué es lo que No, estaba pasando en el tema de economía? fíjate que es una derrota del país, ¿ah? Nuestro país tiene una derrota profunda, que es no poder cerrar este proceso. Y fíjate, proceso político histórico, 50 años, y vinculado al tema constitucional también, donde no nos podemos poner de acuerdo, no podemos generar los mínimos comunes de este país. No se puede hacer ni de la historia ni tampoco de lo que queremos. Fíjate lo dramático de esto, lo complejo y lo que implicaría, lo que está implicando para nosotros, porque eso genera inestabilidad, ¿cierto? Mm, Entonces, claro, y esa inestabilidad, y viene lo que quería tocar yo, se vincula con la economía, el crecimiento económico. Lamentablemente, el modelo puede tener muchos grises, pero el modelo económico chileno puede ser muy denostado, pero sí, ha tenido la posibilidad de generar una expansión, lo explicaba también ayer Max Colodro, de la clase media, emergente, como se llamó en su minuto, en su época, y claro, eso hace que también haya mejores opciones, se crezca. Pero, momento, cuando la economía se empieza a ir trabando, lamentablemente genera esa frustración. claro. Claro, Y porque ahí es no donde tengo le acceso a la pones vivienda, perdón, pero en acceso a la todos los vivienda. negocios, Adelante, ¿qué ahí pasó? estamos súper Dale, ya enredados. dale. Es que en todos los negocios, cuando tú no tienes problemas de lucas, no ves cuáles son los problemas, no ves por dónde se te está saliendo la plata ni tienes la presión. En cualquier negocio, si te está yendo bien, tú vas, pero cuando te falta, empiezas a ver dónde eres poco eficiente. Ya, voy a hacer mis correcciones inmediatamente porque les dije que iba a buscar mis apuntes. Gabriel Valdés era el que estaba reunido ¿Dónde? en Inglaterra, po.
y estaba hablando en el año 69. El general Vio fue el Ah, que... sí, 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 correcto, Ya, sí, ¿tú te correcto. acuerdas? Ya, porque tú te acuerdas, yo no estaba en ese tiempo. Cuando estaba en el colegio no era tan buena para la historia, porque yo creo que no la cuentan de manera entretenida. Y ni da la sensación de por qué estamos aquí ahora, de por qué estamos llegando a este punto. Y eso era lo interesante, porque finalmente acá, en lo de Lucía Santa Cruz, o sea, cuando tú le añades este componente de grandes problemas económicos detrás, es donde empiezas a estrujar a la sociedad, que es una de las cosas que estamos viviendo el día de hoy también, ¿ah? Ya, Pero entonces, cuidado, a ver, es espérate, que espérate, antes que nos no vayamos, es el déjame, problema económico, es que tú te frustras porque ¿por qué yo no puedo estudiar esta carrera? ¿Por qué yo no puedo tener esta salud? ¿Por qué yo no puedo tener mi casa? Si eso genera un dolor, ese es el dolor que tenemos como sociedad. Y ese es el punto donde la economía juega un rol clave. Porque si la economía no genera los recursos para que el Estado sea más fuerte y poder transferir, ¿cierto?, a las personas que necesitan esos recursos, o a la vez la economía es tan pujante que tu ingreso individual te vaya bien, que te permita que accedas a esas mejoras que son salud, vivienda, pensiones, o lo que, etcétera, claro, te genera frustración porque se te caen las expectativas, se te anula el futuro. Si eso es la raíz del problema nuestro, como creo yo, siguiendo un poco la lógica que explicaba ayer Max Colodro y con lo que uno ya ha conversado, hemos conversado muchas veces Rocío y con Alicia y muchos otros panelistas, uno llega a esa conclusión dolorosa, la frustración que genera no poder lograr tus sueños básicos. así, tremendo, porque aquí es donde nosotros, a través de la reforma agraria, se instaura una nueva forma de acceder al poder porque el poder de los terratenientes estaba dado y esa era la estructura que teníamos como sociedad. Empezamos a avanzar y después en los años 90 volvemos a tener, después del plebiscito del sí y el no, entramos en una sociedad que está asociada hacia una idea de consumo, lo que sea del capitalista, neoliberal, lo que quieran, pero que las personas son capaces de ver que pueden optar durante su vida a un poder adquisitivo distinto y a obtener también necesidades básicas con mayor cobertura. Que cuando tú empiezas a estrujar la economía, empiezas a perder ese poder adquisitivo y empiezas a tener mayor morosidad, empiezas a tener algo que el día de ayer salió un informe de afuera diciendo, ojo, que Chile está teniendo un alto nivel de morosidad ahora. Entonces, es súper interesante que justo el día de hoy, que se celebra, se conmemora, se celebra, como quieran llamarlo, el plebiscito y el sí y el no, estemos teniendo también estas conversaciones de poder entender cuál es la fragmentación. Y te sumo una cosa más, querido Héctor, ¿ah? Ayer se entregó la propuesta constitucional, terminaron de votar en el Consejo Constitucional, donde se está conversando ahora cómo seguir en este tema de la Constitución y nuestras reglas básicas, que lo que se está discutiendo finalmente, lo que hay un grupo que necesita resolver es cómo nos vamos a adecuar, o sea, de algo que no había quedado resuelto durante este tema de la reforma agraria y hacia dónde vamos nosotros como sociedad y cómo nos encontramos, esto que estaba en constante pugna en Chile, que tiene cuarenta y tantos por ciento de cada uno de los lados, un país bien dividido, donde unos dicen tenemos que avanzar hasta ese modelo de sociedad, donde escuchábamos ¿No? a Quintana anteriormente hablar de la retroexcavadora. ¿De qué retroexcavadora hablaba Quintana? De esta, po, de que nosotros nos hemos venido relacionando de cierta manera, pero hay por lo menos un 40% de la población o más que no está conforme y ni siquiera ha sido como escuchado. Entonces, fue súper interesante el curso ahí en irnos mostrando estas cosas mucho más profundas que inconscientemente llevan a cierto sector a votar de una u otra manera, pero los que son conscientes de esto empujan con mucha fuerza. Oye, el curso se llama, dato importante, Entorno Político y Asuntos Públicos. Lo dicta Espera. Universidad de Los por si acaso. Ese fue el curso que estamos con Rocío. Sí, vamos a seguir con eso y hay distintos exponentes. Entonces, ya, nos quedan como 2 minutos o tres, Héctor. Entonces, Fíjate que vamos una a, cosa, sí, que me vamos a quedó, nuestras reflexiones finales. fíjate sí, a mí lo que me tiene compungido y de verdad dolido, el tema que hemos perdido 4 años post estallido social, y ya lo hemos dicho antes y ayer se reafirmó, y no hemos avanzado, al contrario, hemos retrocedido económicamente como país, por tanto, tenemos menos recursos, hay menos trabajo,
y recursos para que el Estado pueda entregar transferencias sociales. Y eso es peligroso, porque estamos nuevamente incubando dolor, frustración y con justa medida. O sea, si tú tienes gente que, mira, gente que no ha pagado sus créditos, que está moroso, porque no puede, no le alcanza, etcétera, esa gente enseguida queda en lista negra, o sea, no puede acceder a nada más, ¿cierto? No puede acceder a casa, a un crédito hipotecario, etcétera, o muchas cosas más. Entonces es complejo porque vas cercenando sueños. Y dije, esto es brutal, cercenando sueños. Por tanto, el futuro de esa familia, porque no es el futuro de uno como adulto, el tema es que tú tengo una esposa, hijo, etcétera, y tengo que responder por ello, y se te ve, claro, te empiezas a molestar, a incubar rabia, y puede ser justamente que estemos entrando en una curva si nuestra élite política no es capaz de cerrar este ciclo importante de la constitución política que se tiene que cerrar ya, yo creo que se cierre, claro, vamos a perder esa estabilidad necesaria, vamos a perder tiempo y vamos a perder sueños de familias que se van a ir perdiendo en el camino. Y eso no puede, tenemos que, por favor, pongámonos de acuerdo, avancemos en el proceso constituyente, constitucional, como se quiera llamar, y demos un pie hacia adelante. Como dijo nuestro querido amigo, ¿cómo se llama nuestro amigo el de Puerto Montt? Los problemas se arreglan hacia adelante. ¿De acuerdo? No sé cuál de todos nuestros amigos, tenemos tantos amigos ahora. El Cocó. Ah, sí, Bueno, nuestro pero amigo el en el Coco. fondo, no cité, Mira, pero el fondo de eso es, o sea, Miranda. tenemos que avanzar hacia adelante y poder al menos darle estabilidad a nuestro país para poder tomar un rumbo económico que permita entregarle la posibilidad de que podamos seguir soñando como país para poder sacar gente de la pobreza, entregar mejor vivienda, etcétera. Y eso es un tema de todos, no es de un partido político, es de todos, de todas las personas que tienen poder político, lo actual y lo Oye, futuro. bueno, yo los voy a invitar en mi reflexión final a dos cosas. Uno, a que escuchen, que está en Instagram, completo en el Instagram de País Lobo, la mini entrevista que le hice ayer a Lucía Santa Cruz, porque creo que en verdad vale la pena escucharla. Y me quedo con dos cosas. Una de Max Colodro, que justamente va en la línea de que tú dices, Héctor, resolver cuestiones del pasado más que buscar consensos del futuro. En este Exacto. minuto es lo que está tratando de hacer en el proceso constituyente, lo que hemos hecho en general, lo que la élite política ha estado haciendo, es tratar de resolver cosas del pasado. O sea, esto que no seamos capaces de ponernos de acuerdo, y yo les he hablado harto de los miedos en ese sentido. Las cosas del pasado van muy asociadas a los miedos que yo tengo ahora y dejar trancada la pelota para que esos miedos no vuelvan a pasar, pero eso está resolviendo cosas que pasaron. Recuerdo cuando conversaba con Juan Carlos Claret al principio, en el año pasado, cuando hablábamos del proceso constituyente anterior, él me decía justamente eso. La constitución que se estaba escribiendo la vez anterior era una constitución para los años 90, pero no para una constitución del futuro, porque venía a hacerse cargo, por ejemplo, en temas de trabajo, de cómo se trabajaba en los años 90 y no cómo se está trabajando ahora en el futuro. Entonces, es muy relevante este nuevo proceso en el cual estamos, en el proceso constitucional ahora, donde van los expertos y van a hacer em, sus observaciones para que de lo que ya tenemos pueda efectivamente dejarse de lado lo que nos estaría separando, se dejen de pelear entre de quién y quién, del qué, y efectivamente se puede acceder en cosas de el futuro, de cómo nos vamos a relacionar en el futuro. Y ahí tener dos cosas de que me saco de Lucía Santa Cruz. Una, la democracia es la mejor forma de resolución de problemas, porque nos permite, a pesar de que no es perfecta, nos permite encontrarnos y saber que el día de mañana tú vas a tener la posibilidad de tirar el carro de lo que no es, pongámonos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo y el resto es debatible. Tener la posibilidad de debatir después en lo que no estamos de acuerdo es parte de la democracia y tenemos que dejarlo también a las futuras generaciones. Entonces, yo me voy esperanzada con esta forma de entender un poquito más cuál es la raíz del problema, de que hay distintos sectores que están pensando en el futuro, acordando que en el pasado no nos vamos a poder dar cuenta que existen distintas interpretaciones y que son válidas. Sin duda hay extremos en los cuales nunca vas a poder conversar con ellos, pero la gran mayoría de Chile sí se va al carrete después de que ganó el sí y el no. No se queda pensando en esto, se va a ir a buscar a las chiquillas.
o va a seguir con su vida. Entonces, no se le va la vida en esto, pero si la clase política se queda pegada en que se le vaya la vida en esto, ahí está con un gran problema. Y lo que me gusta, y con la esperanza que los voy a dejar, es haber escuchado hoy día a Fidel Espinosa en temas tan importantes como el veto, porque lo estaban entrevistando hoy día en la mañana en CNN y él decía, la ministra Toá se equivoca, o sea, le está diciendo a su propio grupo, se equivoca, porque nos está criminalizando la pobreza, porque anteriormente, y vuelvo a la reforma agraria, no teníamos una política de vivienda para la gente que esto era necesario. Según palabras de él, yo no les estoy repitiendo eso, no es mi interpretación propiamente tal, pero él decía esto, nosotros necesitábamos tomarnos por la fuerza los campos porque era la forma en la cual se podía presionar al gobierno para que hubiera una política de vivienda. El día de hoy en Chile existe una política de vivienda, por lo tanto no es necesario que nosotros hagamos esto y tenemos todos que ponernos en contra de esa violencia porque no es necesario. Entonces yo ahí junto estas dos cosas y digo, aquí tenemos que pensar en el futuro, no en el pasado, de lo que se hizo, por qué no se hizo, cómo se hizo. Tenemos que tenerlo en consideración, sí, en los ojos de ese minuto y no con los paradigmas de hoy, pero tenemos que ponernos de acuerdo para el futuro. No había Y eso escuchado, es, y eso es. ¿Ah? no había escuchado a Fidel, pero si lo dijo Fidel, es un golpe duro al gobierno. Sí, lo tengo grabado, ya. Lo grabé, así que te lo puedo mandar. Ok. Ya, queridos amigos, queridos auditores, Héctor Maturana, esperamos que les haya gustado este programa y nos vemos mañana en otro Política Podcast. Chao, chao. Un abrazo.